pues con nosotros la licenciada Minuta Vares Mirabal, una de las figuras que ahora mismo de la oposición, de ese grupo que todavía dentro de la oposición, el grupo de partidos políticos que se cohesionan con algunos temas comunes y otros no, que más se destacó tras primero la marcha de los verdes, y ha estado a través de las redes sociales y los medios de comunicación haciendo haciendo verdadera opinión y verdadera oposición. Minú, para nosotros como siempre un placer, un honor conversar con usted. Bienvenida. Gracias, gracias. Siempre un gusto venir a este programa con ustedes. Buen día, Minú. Bueno, vamos a empezar primero. Yo sé que ya la Marcha Verde sucedió hace 2 semanas. Sin embargo, me gustaría comentar un poco con la política que estuvo viendo de cerca este proceso, lo que puedes apreciar, el mensaje que manda esta manifestación importantísima, porque hay que decirlo que fue una manifestación muy grande, muy importante, los que fueron y los que se quedaron pero que querían estar, y que llamó la atención de la sociedad dominicana en sentido general. Bueno, fue hasta ahora la marcha más grande de todas las marchas convocadas por el movimiento Marcha Verde. Y eso es importante, y sobre todo porque venía precedida de una larga campaña de varios meses anunciando que la Marcha Verde había muerto. Entonces, como aquello de los muertos que vos matasteis, gozan de buena salud. Lo que habría que rescatar más que nada es el mensaje de que la Marcha Verde y el sentimiento que cohesiona a una gran parte del pueblo dominicano alrededor de Marcha Verde está muy vivo y está creciendo, porque ese mensaje de que no vamos a cejar con la exigencia de que se termine con la impunidad que sostiene la corrupción, que sostiene la política en la República Dominicana, es fundamental. Y es quizás el principal, digamos, el principal golpe que ha recibido el gobierno en este mes, aunque se puede hablar de varias cosas que han ocurrido, pero esa es sin duda la más importante. Yo diría también que llamó la atención en la marcha la presencia de distintos sectores de la sociedad dominicana, pero sobre todo yo que he estado prácticamente en todas las marchas, podría decir que esta estuvo como la primera del 22 de enero del 2017, mayoritariamente integrada por personas de la clase media dominicana, de los sectores de la clase media dominicana que de alguna manera se habían enfriado un poco, vamos a decir, en su participación. Pero la marcha fue contundente y fue una marcha que, por más que quieran ignorarla, no pueden hacerlo. Es algo que tienen que tener presente, y que nosotros como pueblo dominicano debemos sentirnos orgullosos también de que finalmente, después de varias décadas de cierta apatía expresada en el desinterés y en la falta de participación, el pueblo dominicano esté diciendo de manera comprometida que basta ya, que ese no es el camino, que tenemos que cambiar y que hacer las cosas de manera distinta, que ya está bueno de saquear al pueblo dominicano, de utilizar los recursos que entre todos y todas producimos, que entre todos y todas pagamos en el enriquecimiento de quienes están detentando el poder y sus aliados. Sin embargo, Minú, yo pienso que esa marcha tiene un efecto político y no pasa de ahí, porque tú y yo sabemos que la corrupción se combate con instituciones y combatiendo la pobreza. Y mientras hayan instituciones débiles y haya pobreza,
por más marcha que hagamos, la corrupción siempre va a ir creciendo. No, la corrupción solo se combate sacando a los corruptos del poder. Así Yo no es. creo que sea tan fácil así, Sí, ¿no? así es. Sustituyendo a los corruptos. A la Así es. a la Es la Constitución única, la a combaten menos las que tú a menos que tú instituciones. creas en opciones que no sean democráticas. En democracia, esa es la única manera. ¿Por qué? Porque hay un elemento que no puedes olvidar. La corrupción está ahí porque estamos siendo gobernados por ladrones. Por gente que no respeta lo ajeno, que no es lo suyo, que no tiene compromiso con lo que es del pueblo dominicano y por lo tanto debe servir para mejorar sus condiciones de vida, para garantizar el ejercicio de sus derechos, que es lo que finalmente juró cumplir y hacer cumplir el presidente de la República a la hora de tomar posesión, y luego se supone que le hizo jurar y hacer cumplir a cada uno de sus funcionarios. Entonces, pero eso es mucho más, es mucho más complejo de ahí, pero hay que entenderlo de esa manera. Por eso es tan importante para quienes somos demócratas, para quienes creemos realmente que los cambios son posibles y que construir la democracia es una materia pendiente en la República Dominicana en la que no vamos a dejar de militar, no vamos a cejar, no vamos a parar nunca de trabajar para hacerla posible, que conquistemos, que atraigamos a cada uno de los buenos y buenas dominicanas que están por ahí y que tienen que comprometerse. Sin embargo... Porque eso es fundamental. O sea, claro, la oposición se vio en un momento determinado un tanto cohesionada, un tanto más fuerte. Y sin embargo, este proyecto de ley de partidos que se conocía en el Congreso de la República provocó una fracturación importante en esa oposición. De hecho, vi un Twitter que emitió que a mí particularmente me gustó mucho porque en pocas palabras supo interpretar perfectamente el rol que jugó el PRM dentro de este proceso cuando habló de que el PRM dinamitó esa oposición, ese grupo, lo dinamitó. Lo que ustedes habían construido con tanto esfuerzo, con tanto esmero, con tanto afán, con tanta dedicación, solamente bastó unas cuantas horas en el Congreso de la República para disolverlo, para romperlo, para quebrarlo. Y fue lo que pasó con una posición irresponsable de parte del PRM que había hecho un compromiso hasta firmado con el famoso librito y que luego no se ciñó al mismo, no lo cumplió en ninguna de las partes. ¿Qué decir a eso? No fue solamente el PRCC, el PRM fue también, exacto. Fueron los dos partidos que tenían más representantes, mayor compromiso, que tenían representantes, un bloque que podía y que había parado la imposición durante muchos meses, la imposición de diferentes aspectos de esa ley. Todavía el día antes de que se sometiera a votación el jueves, antes de que se sometiera a votación la primera vez en la Cámara de Diputados, estuvimos reunidos y asistió por primera vez el nuevo presidente del PRM a la reunión de los partidos de la oposición, y ciertamente ellos hablaron de que habían flexibilizado su posición con respecto al tema de las primarias, pero que con los demás temas estaban todavía comprometidos en defenderlos. Eso fue ese miércoles. Al día siguiente votaron a favor de una ley de partidos que es muy negativa para la democracia. Pero muy negativa para la democracia, que lo que ha hecho en primer lugar es garantizar y legalizar todas las prácticas que hasta ahora se han venido haciendo en la vida política dominicana. Óigase bien, legalizar esas prácticas, es decir, lo contrario de lo que
de lo que la sociedad dominicana durante años demandó mientras esa ley se discutía en el Congreso Nacional. Y yo quiero... o sea, ellos legalizaron todas esas prácticas oscuras con una ley muy hecha a la medida. Lo que hace esta ley de partidos aprobadas es un verdadero atentado contra la democracia dominicana. Porque en lo que está el centro, la esencia de los cambios que esa ley, que esa ley tiene, es que es muy antidemocrática. Sí. Es muy antidemocrática. Es una ley que está pensada para sostener los privilegios de los 4 partidos grandes. O sea, ellos se arreglaron para mantener esos privilegios, que estaban ya dados en la práctica y en leyes anteriores. La barbaridad, por ejemplo, de la distribución de los recursos del pueblo dominicano, con una disposición muy discriminatoria que cierra las posibilidades de una competencia, de las posibilidades de competir en igualdad de condiciones en cualquier proceso electoral, estaban ahí. Es decir, había los partidos que sacan más del 5% se distribuyen el 80% de los recursos en partes iguales. Y el resto de todos los partidos se distribuían el restante. Se distribuía entre esos partidos el restante 20% de los recursos públicos. Ahora lo empeoraron, es decir, y siguen utilizando una serie de unos métodos de distribución de esos recursos en partes iguales entre todos, y con respecto a los demás, lo que hacen es establecer una nueva categorización entre los partidos, dependiendo de si sacan del 1 al 5% o si sacan menos del 1%. La ley, digo que es atentatoria contra la democracia porque está dirigida a fortalecer también el poder de las cúpulas en los partidos, de las decisiones que deben tomar las militancias de los partidos, se les están atribuyendo en esa ley claramente a sus cúpulas. Es una ley que de verdad expresa la falta de compromiso y de criterio democrático con la democracia dominicana, con las posibilidades de democracia en la República Dominicana de quienes la votaron. Es una ley que, por ejemplo, aparte de todos los problemas técnicos, de lo mal redactada que está, de las contradicciones que tiene, es una ley que busca, como decía antes, impedir la participación de otras fuerzas y sobre todo impedir que crezcan nuevas fuerzas. Está llena de aspectos que son inconstitucionales. Por ejemplo, vamos a ver uno que es muy importante. La ley cierra las posibilidades a que las personas que no son militantes de los partidos puedan ser candidatos. Sí, una locura. O sea, en un país en el que se acaba el 59% de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con una de las últimas encuestas publicadas, se acaba de autocalificar como independiente, ese 59%, o cerca del 60% de los dominicanos y dominicanas no podrían ser candidatos. Entonces, mira la contradicción tan grande que hay. O sea, por un lado se les pide a los partidos que se abran para que la ciudadanía vote para elegir los candidatos, y al mismo tiempo se les impide que esos ciudadanos y ciudadanas que no militan en ningún partido puedan ser candidatos. O sea, ¿y las alianzas cómo se van a manejar? Las alianzas no existen en la ley, están cerradas, están
articuladas de manera tal que los partidos no puedan ir aliados. ¿Eso para excluirlo a ustedes? Para excluir a todas las posibilidades de que se cree un frente. Sí. O sea, porque primero, y lo dijimos desde que salió el proyecto del Senado, creo que aquí mismo yo dije que eso era uno de los principales problemas que tenía ese primer informe del Senado, que luego lo que hizo fue empeorarse más en la Cámara de Diputados. Establece que hay que hacer antes de, con anterioridad a la inscripción para las primarias, los anuncios de alianzas, pero los partidos solo pueden reservar, y los reservan las cúpulas, para esas alianzas un 20% de las candidaturas. Es decir, que cada partido está obligado a llevar un 80% de las candidaturas de entre su militancia. Eso hace imposible cualquier alianza entre varios partidos, de manera tal que cuando tú lo lees, tú dices, bueno, ellos están pensando que tal vez pueda ir un partido, o que un partido grande como el PLD pueda resolver, tiene un 20% para distribuirlo entre los partidos con los que va aliado, y le va a dar un 2% a cada uno de esos partidos que están en el bloque progresista, 1 o 2 candidatos, algún vocal en un distrito municipal, o algún regidor, o algún diputado, si entienden que es un partido que podría ir un poco más allá. Y con eso se cubre la posibilidad de alianzas que habría. Es una ley que busca no solamente hacer desaparecer a todos los partidos que no sean esos 4, sino también imposibilitar que alguna propuesta nueva pueda crecer en la República Dominicana. Es una cosa bien pensada en esa Milo, háblanos de la entrevista que ofreció el presidente Medina hace unos días. ¿Cuál fue su impresión? Un montaje un poco mal actuado. No sé, yo lo que diría es que yo no entiendo, eso no sorprende a nadie. ¿O alguien esperaba una actitud distinta de Medina? En este país, ¿alguien dudó alguna vez? De todos los que se sentaron a ver esa entrevista, ¿tuvieron dudas de que él iba a hacer lo que hizo? Yo creo que nadie tenía esas dudas en la República Dominicana. Nadie. Todos sabíamos que ese iba a ser su comportamiento. Que había mentido antes y que iba a seguir mintiendo. Y mintiendo en la dirección de amenazar al país con repetir una nueva violación a la institucionalidad, un nuevo paso en la dirección de impedir que haya institucionalidad democrática en la República Dominicana. Porque ¿cómo se logró la reelección que él había dicho en el 2012 que jamás intentaría? Que habló de aquel famoso tiburón podrido que luego se comió. Nadie pensaría, o como a nadie le puede sorprender eso, porque ya llevó a cabo un soborno de cerca de 100 legisladores. Yo estaba ahí, yo vi cómo esa reelección se produjo, cómo esa violación a la Constitución Dominicana. Y digo violación a la Constitución Dominicana no porque la Constitución no se pueda cambiar, lo que no puede es cambiarse de esa manera. Lo que no puede es cambiarse irrespetando a un poder del Estado, sobornándolo, comprándolo, negociando reelección por reelección con esos legisladores, faltándoles al respeto a ellos, al país y a la institución misma del primer poder del Estado. Eso es lo que está anunciando que va a hacer, porque eso es lo único que puede hacer para cambiar esa Constitución. A menos que intenten, como se dice también por ahí, aprovechar los cambios que hay que hacer en el Tribunal Constitucional para imponer una decisión traída por los pelos, como la que quieren decir que hay con respecto al 10º transitorio de la Constitución,
que establece la prohibición específica para este periodo. Se especulan muchas cosas en ese sentido, porque el presidente Danilo Medina actualmente goza del privilegio de contar con la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tiene todo a favor como para elegir los jueces que quiera y ponerlo. Bueno, es el rumor que anda, es que eso, incluso por ahí circulan los nombres de los que van a ser nuevos miembros del Constitucional, que serían, bueno, hay 4 que tienen que salir, sí, y hay 2 que probablemente también por enfermedad. Entonces ya circulan los nombres, Y de 13 jueces que vengan 6 nuevos, más los que están. Si les será todavía, o sea, eso es lo que se dice. Lo que a mí me parece, mira, yo hablaba hace un minuto de que el tema no es que no se modifique la Constitución, el tema es cómo se hace esa modificación, porque las constituciones son la expresión de las relaciones, de los sectores que tienen incidencia, que tienen poder en una sociedad en un determinado momento. Deben servir para regir esas relaciones entre la sociedad, con el Estado, con los partidos, con todos los actores, ¿verdad? Esas constituciones, la regla principal, y si llega el momento, pues, de cambiarla, pero no cambiarla como se ha hecho tradición aquí, para beneficiar a quien detenta, a quien está en el poder en ese momento y a su grupo, que es lo que se pretende. O sea, una constitución, desde mi punto de vista, se puede cambiar para facilitar el crecimiento económico, las mejores condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestro país. Para eso entiendo yo que se pueden cambiar las constituciones, para mejorar esas relaciones entre los diferentes actores económicos, políticos, sociales de una sociedad determinada. Pero el presidente defendió la honestidad de su gobierno y dijo que este era el gobierno más honesto que había tenido el país en todos los tiempos. Bueno, pero el presidente, insisto, el presidente nos ha acostumbrado a saber que él miente y que además no le importa, que lo hace con el mayor de los descaros y sin siquiera preocuparse por actuarlo bien. Y yo creo que eso fue lo que se vio en una entrevista que estaba montada, que estaba preparada, que se había anunciado como de 2 horas y que después terminó en 1 hora y cuarto, por lo tanto tenemos todo el derecho a suponer que le cortaron muchas partes. Sí, o sea, a mí no me sorprendió para nada, o sea, simplemente sentí mucho dolor, mucha pena por la República Dominicana. Y eso se da en el contexto de la aprobación de esta ley de partidos, que evidentemente también lo que refleja es lo que refleja es el problema principal de la República Dominicana, que no es necesariamente la reelección, es la falta de democracia. Y es la falta, con esta ley, los candados que se le ponen a las posibilidades de que por las vías electorales se puedan producir los cambios que la sociedad dominicana necesita con urgencia. Minú, finalmente, ¿crees, por su experiencia, cree que habrá modificación a la Constitución para eliminar el transitorio exclusivamente al presidente de la República, o de lo contrario se hará con el otro rumor de que no necesariamente se tenga que modificar la Constitución, sino que el Tribunal Constitucional se va a hacer cargo diciendo que la Constitución es inconstitucional? Y usted sabe que hay un recurso que fue emitido por un ciudadano y que luego lo retiró y vino otro y lo entró, quizás lo construyó mejor, lo elaboró mejor y lo redactó mejor ese otro ciudadano, pero el Tribunal Constitucional está supuesto a conocer
ese recurso que fue emitido para eliminar ese transitorio, porque pobre presidente, que es el único dominicano que le están lacerando un privilegio que deberían de tener todos. Bueno, si había algo que estaba en dudas en el Congreso Nacional, era la posibilidad, era la dificultad que el danilismo tenía a lo interno de la Cámara de Diputados de hacerse con los votos para hacer aprobar una ley que le convenía a sus intereses, que por cierto es una ley que beneficia al danilismo, claramente, que beneficia a Medina, pero que como ustedes pueden ver, quienes la defienden a capa y espada no son ellos, es el PRM. Sí. En una gran torpeza que sorprende a todo el mundo porque vamos a ver cómo están afilando cuchillo para su propia garganta con eso. Entonces, me parece que tampoco sorprendería que intenten cambiar el espíritu y la letra de la Constitución expresada en ese 10º transitorio de la Constitución, que es bueno recordar que se introdujo a propuesta del propio danilismo, que lo señaló, que fue quien hizo la propuesta de que se incorporara ese artículo transitorio, o ese transitorio, porque no es un artículo, en la Constitución de 2015. De modo que con el poder que se sienten y con la ausencia total de escrúpulos que tienen y de compromiso con la democracia, con las señales que dan de sentirse que cada vez más han ido instalando, fortaleciendo su proyecto autoritario, pues no dudemos nada. Puede ser que lo intenten por ahí, o puede ser que lo intenten a través del Congreso Nacional, porque de qué le dijeron al país que tienen con votos para cambiarlo, se lo dijeron. Gracias a Minú Tavares Mirabal por su visita en el día de hoy. Y ya veremos cuáles son los proyectos que vienen a continuación desde su partido, Opción Democrática, y desde el grupo que compone esa oposición. Que ya tuvo un triunfo, Minú, con su partido. Sí. Un triunfo que está siendo, digamos, que está siendo detenido en la Junta Central Electoral. Lamentablemente, esta nueva Junta Central Electoral ha insistido en no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional y conocer el caso de Opción Democrática. Y como hemos dicho y le dijimos a la propia Junta, justicia demorada es justicia denegada. Y se nos está denegando justicia y se nos está además afectando mucho más también con esta nueva ley que tiene, por cierto, disposiciones también antidemocráticas, discriminatorias con respecto a la participación diferenciada de los nuevos partidos. Y en una democracia no puede haber reglas para unos y reglas para otros. Sí. O sea, o somos todos partidos y participamos todos con las mismas reglas, o no estamos en democracia, como yo creo que no estamos. Y esta ley lo demuestra sin ningún género de dudas. Hay que seguir llamando la atención a la Junta, porque la Junta debe de tomar una decisión. Y agradecer a Minú por su participación. Gracias como siempre. Con usted, compañera, será hasta el lunes. Sí, el lunes estamos aquí, pero usted venga mañana sin problema. Eso que yo sé que usted sin problema lo va a hacer. Vámonos a una breve pausa. Tras la pausa venimos con Vida en Balance. Ahí está Aileen Curi, por ahí temprano llegó. La veo muy entusiasmada, así que traen temas muy refrescantes, así que quédense ahí. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y retornamos en unos instantes. Toma el control. Con Aster siempre recibes más con los mejores